Amén. Estamos todavía estudiando aquí los 7 beneficios que tenemos en nuestra salvación y están en el Lucas 1, 68 a 69. Estamos viendo que cuántas riquezas, cuántos beneficios tenemos por fe en Cristo Jesús y estamos aprendiendo a recibir, a desarrollar la fe de Dios en nosotros para aprender cómo recibir de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y aquí estamos mirando en Lucas 1, vamos a empezar a leer, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. Ese fue el primer beneficio en Cristo que estudiamos aquí, fue salvación de nuestros enemigos, salvación de Satanás, salvación de la muerte, salvación del pecado, de la carne, del temor, de este mundo, por fe en la sangre de Cristo. Cristo, cuando Dios lo resucitó, Él destruyó a Satanás y destruyó todas sus armas en el nombre de Jesús y nos liberó a nosotros para poder servirlo libremente en fe y no en temor. Amén. Su salvación de nuestros enemigos. La semana pasada, vamos a seguir de los enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres. Y hablamos la semana pasada de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da el juicio y la ira que merecemos. Esa es la misericordia de Dios, porque Jesús en la cruz tomó toda la ira que nos pertenecía a nosotros, todo el juicio que nos pertenecía a nosotros, Jesús lo tomó por nosotros en la cruz sobre de Él mismo. Amén. Y en vez de la ira y el juicio, ahora recibimos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Una vez más, la misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo malo que merecemos. Y eso siempre está mezclado con la gracia de Dios, que es cuando Dios nos da todo lo bueno que no merecemos. Amén. Eso es lo hermoso. En Cristo Jesús recibimos su misericordia. Y el tercer beneficio en Cristo Jesús de nuestra salvación en Cristo dice, y acordarse de su santo pacto. Tenemos un pacto con Dios, un nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora, el pacto es algo muy poderoso, el pacto de Dios. Y cuando Zacarías está aquí mencionando y diciendo, y Dios se acordó de su santo pacto cuando envió el Mesías. Él nos está enseñando que el venir del Mesías, de Jesús, es el cumplimiento, the fulfillment, el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Amén. Él está refiriendo al pacto que él hizo con Abraham y que Dios, cuando la venida de Jesús cumple ese pacto. Vamos a aprender algo en mirar el pacto cuando Dios hizo este pacto con Abraham y después cambió su nombre a Abraham. Vamos a mirar aquí en Génesis 12:3. Ahora, algo interesante, que el pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo 450 años antes que el pacto que él hizo con Moisés, el pacto de la ley.
Eso es algo muy importante. Eso quiere decir el hecho que Dios hizo el pacto de promesa antes, 450 años antes que Él hizo pacto de la ley. Eso nos enseña que para Dios recibir la promesa por fe es más grande, es más eminente, más preeminente que obras, buenas obras, tratar de cumplir la ley por obras. Amén. Él hizo el pacto de promesa primero. Para Dios recibir por fe es número 1. Amén. Viene antes y es mucho mejor que la justicia por buenas obras, que es imposible. Amén. La ley solo servía para dar la revelación que no podemos mantener la ley. Necesitamos un Salvador y lo recibimos por fe. Amén. Eso es la razón. Eso primeramente nos está enseñando para Dios recibir las promesas de pacto por fe es número 1. Amén. Vamos a mirar el pacto. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Entre Dios y Abraham dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa del Mesías. No solo está hablando una bendición para los judíos, pero para todas las familias de la tierra. Jesús, el Mesías, viene para ofrecer la vida eterna, la salvación, el perdón a todas las familias de la tierra y está ofreciendo la vida eterna para todos. Amén. Ahí está la promesa. Ahora vamos a mirar Génesis 15. Empezando en el 9, vamos a leer cuando Dios cortó este pacto con Abraham. Aquí dice: y le dijo, ahora Dios quiere hacer el pacto y va a hacer una ceremonia de cortar el pacto y le está dando instrucciones a Abraham, creo todavía en este momento. Dice: y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó Abraham, todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Quiero hacer un punto de eso. Las ahuyentaba. Amén. Las quitaba, las echaba. ¿Sí? Entonces, Dios está a punto de hacer un pacto de promesas. El pacto está lleno de bendiciones y promesas. Promesa número 1, el Mesías. Y después de eso, los beneficios de la salvación. Amén. La sanidad, la sanidad, la prosperidad, la protección, la liberación, las riquezas de Dios. Todo que incluye el pacto de bendiciones. Entonces, y este pacto incluía la tierra de Israel, ¿verdad? La bendición de Israel. Entonces, lo que estaba pasando, los aves, los pájaros venían a tratar de comerse los animales que estaban ahí muertos, y Abraham tenía que echarlos. Estas aves es un símbolo de Satanás. Satanás viene a ¿qué? Robar las promesas de Dios. Si él puede robar las promesas, la palabra de Dios, entonces le abre, la puerta está abierta para, después de robar, matar y destruir.
Por eso Abraham tenía que echarlas. No permitía que vinieran a comerse los animales de los sacrificios. Y lo mismo es cuando Satanás viene a tratar de acusar a Dios, contradecir a Dios, contradecir su palabra y sus promesas. Viene con pensamientos, semillas así. Son como esos aves que vienen a atacar nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que dejarlo ahí como víctima, que dejen esos pensamientos. Hay que tomarlos cautivos y botarlos. En la misma manera que hizo Abraham. Sacarlos, no permitir que puedan venir a robar las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So aquí está, desde el principio Satanás está tratando de robarse las promesas, pero Abraham decía no. Decía, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Amén. Ok, vamos a seguir. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Eso me parece interesante también, que aquí en el momento que Dios va a cortar este pacto, Dios lo duerme. Y eso nos muestra que este pacto no tiene nada que ver con Abraham. No tiene que ver con la fuerza de Abraham. No tiene que ver con lo que él tiene, lo que él no tiene. Él no tiene nada que ver. Este pacto lo inicia Dios. Dios es el que tiene el poder para cumplir el pacto. Abraham no tiene el poder para cumplir el pacto. Y realmente este pacto está hecho entre Dios y Jesús, porque si uno lee en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que Dios hizo el pacto con la semilla de Abraham. Y la semilla de Abraham es Jesús, porque Jesús iba a venir en la línea de Abraham. So, realmente este pacto no tiene nada que ver con los esfuerzos de Abraham. Este pacto, toda la responsabilidad de este pacto para cumplirla está sobre Dios. Y por eso Dios durmió a Abraham. Es la obra de Dios. Amén. Tiene todo que ver con Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, porque nosotros no tenemos fuerza para cumplir un pacto. Solo es con la fuerza de Dios. So dice aquí, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, y aquí está el punto, aquí está la esencia de un pacto. Cuando uno entiende el significado, el poder, el peso de un pacto, la seriedad de un pacto, nos establece la fe. Porque aquí dice, ten por cierto. La fe es cuando tenemos confianza, cuando tenemos la palabra de Dios por cierto. Es cierto y vivimos confiados, asegurados que la palabra de Dios es cierta. Sus promesas son ciertas. Y eso es lo que hace el pacto. Eso es la importancia de la revelación del pacto. La fe de uno se establece cuando nos damos cuenta que todas las promesas de Dios están basadas en pacto. Amén. Pacto que solo Dios cumple. Es la responsabilidad de Dios de cumplir las promesas de pacto. So aquí dice, Dios le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Está profetizando del tiempo de Israel en Egipcio como esclavos. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán egipcio, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza.
Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí le está prometiendo la tierra de Israel en 4 generaciones. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Amén. So Dios apareció en la forma así, de esa manera, se manifestó como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora, los animales divididos representan un animal, ¿verdad? Y Dios entrando por esos animales divididos quiere decir que el pacto nos hace uno. El pacto nos hace uno. Es tan poderoso que espiritualmente somos uno. Ahora, diciendo, Dios dice, yo soy tu Dios y tú eres mío. Israel es mío. Amén. Tu descendencia es mía. Somos uno. Y eso es lo que Dios está enseñando. So dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra de Israel, desde el río de Egipcio, que es el Nilo, y hasta el río grande, el río Eufrates. Ahora eso es interesante porque hasta ahora Israel no tiene todo ese terreno, pero vamos a ver que se va a cumplir esta palabra, que Israel va a ser desde el río Nilo hasta el río Eufrates. Vamos a ver que eso se va a cumplir completamente. Ahora tienen a Israel en 1948, se cumplió que ellos recibieron su tierra, pero cuando se termine todo en el milenio, toda esta tierra va a ser de Israel. Amén, debajo de Jesús. So vamos a seguir, al menos que ese es el último. Amén, ¿es el último? Ok. So ahí vemos cuando Dios cortó el pacto con Abraham. Él dormido, Dios hizo las promesas. Quiere decir, Dios, la responsabilidad de cumplir el pacto está en Dios. Y el pacto los hizo uno. Amén. Gloria a Dios. El poder del pacto. Ahora vamos a seguir algunos versículos. Vamos a mirar Génesis 17:4. Génesis 17:4. Dice, he aquí, mi pacto es contigo. Serás padre de muchas naciones. So hay otra promesa. Quiere decir padre de muchas naciones por medio de Jesucristo, que van por fe en Cristo, muchas naciones van a entrar en relación con Dios y Abraham los recibe por fe. So, él es padre de muchas naciones y él se considera padre de nuestra fe. Porque él fue el primer ejemplo, bueno, no el primero, pero el ejemplo que usó fe. Él obedeció a Dios por fe. Salió de su tierra con su familia sin saber a dónde iba. Recibió a Isaac, ¿verdad? Ya de edad alta, recibió el hijo de promesa. So, por fe lo recibió. Y ahora miren también en Génesis 22:16. Génesis 22:16. Y dijo, por mí mismo he jurado. Ok, ahora, esto es cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y Abraham creyó en su corazón que Dios tenía el poder para aún levantarlo de entre los muertos. So él, creyéndole a Dios, ofreció su hijo como sacrificio. Él obedeció a Dios. La obediencia prueba nuestra fe o comprueba nuestra fe. Si de verdad le creemos a Dios, de verdad le vamos a obedecer.
Amén. Eso lo confirma que de verdad creemos en Dios. Es fácil decir que le creo a Dios, pero uno lo tiene que poner la fe en acción para comprobar que de verdad le creemos. Amén. No es palabras solamente, es palabras y hecho. Es creer y es hecho. La fe sin el hecho es muerta, ¿verdad? Él creyó a Dios y ahora después que él hizo eso, al punto de matar a su hijo, un ángel vino y le paró y Dios habló. Y Dios habló y Dios proveyó el sacrificio, ¿verdad? Iba a ser su hijo. Dios proveyó el sacrificio y ese sacrificio representaba a Jesús, porque Dios proveyó a Jesús. Pero mira lo que Dios le dice después de todo esto. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Eso es grande, porque Dios es un Dios santo. Es imposible Dios mentir. Con una promesa es suficiente. Pero Dios, para comprobar que su palabra es verdad, no solo hizo promesa, pero también juró. Yendo un paso aún más para comprobar a nosotros y para asegurarnos que nuestra fe está segura en Cristo. Amén. Que sus promesas son verdad. Él prometió y juró. Aquí dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, le está hablando a Abraham de ofrecer a su hijo, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré. Otra promesa de pacto. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Eso es interesante. También porque las estrellas del cielo representan la iglesia. Porque somos espirituales. Estamos en el espíritu por medio de fe en Cristo. Las estrellas representan a la iglesia que hemos entrado en el nuevo pacto por fe en Jesús, en la sangre de Jesús. Y la arena de la tierra, la arena que está a la orilla del mar, representa a Israel. Porque Israel es terrenal, es la herencia de Dios terrenal. La iglesia es la herencia de Dios espiritual, las estrellas, y Israel es la herencia de Dios terrenal. Aquí está hablando de las estrellas y la arena, amén, para Abraham, y es el padre de dos, espiritualmente de la iglesia por fe y naturalmente de los judíos, amén. Ahí Dios cubre todo. Y dice al final, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Vamos a ver el Israel de Dios siempre en victoria, porque Dios es el pacto de promesa que Dios ha dado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aquí vemos Zacarías profetizando cuando él dice y acordarse de su santo pacto. Él está hablando de tres cosas hasta ahora. Él se está recordando de la promesa que le hizo a Adán cuando él dijo en Génesis 3:15, ¿verdad? Que el serpiente le va a morder el calcañal, pero Jesús le va a ¿qué? Pisar la cabeza. Amén. Ahí está hablando de ese cumplimiento de esa promesa y habla de restaurar su misericordia. Amén. Y ahora está hablando de cumplir su pacto que él hizo con Abraham. Gloria a Dios. Y ahora vamos a mirar en Gálatas 3:14. Por fe en Cristo, en la sangre de Cristo en la cruz, nosotros entramos en el pacto de Abraham, porque dice aquí, para que en Cristo Jesús la bendición, todos digan la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos.
Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe entramos en el pacto de Abraham. Todas las bendiciones vienen para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Fe en el Cristo Jesús. Todo esto Zacarías está refiriendo cuando él dice en su profecía y acordarse de su santo pacto, porque Dios es el Dios que cumple pactos. Amén. Cumple las promesas de pacto. Y ahora por eso el pacto es algo tan importante. Escuché a alguien una vez que dijo, el pacto, la revelación del pacto no se aprende. La revelación del pacto se capta. Se capta. Y eso siempre me hizo muy curiosa. Se capta. Y aprendí, yo siempre estoy meditando en eso. La revelación del pacto es algo que se capta en el espíritu. Y estaba escuchando un testimonio del pastor Oyedepo, que es un pastor de una de las iglesias más grandes en el mundo y está en África. Este pastor estaba diciendo que los de África, los africanos entienden pacto. Han captado la revelación de pacto y ellos entienden que el pacto de Dios incluye la sanidad. Es parte del pacto y ellos lo han captado y para ellos es muy fácil recibir su sanidad. Fácil, rápido, todos reciben sanidad porque entienden que la sanidad es promesa de pacto, es incluida en el pacto. Entonces él dijo, pero se nos hace muy difícil entender que la prosperidad es parte del pacto. Eso nos cuesta. Y no es verdad que es muy fácil, es muy real poder estar fuerte en fe en una área, pero estar débil en fe en otra área, ¿verdad? Es muy común. Él decía a los africanos muy difícil, por eso sufrimos tanto con la pobreza. Pero él dijo, hemos empezado a leer, a orar y Dios está revelando y estamos captando más y más la revelación que prosperidad está incluido en el pacto de Dios. Entonces él dijo, su ejemplo es que, él necesitaba edificar su iglesia y él estaba testificando que con la revelación que la prosperidad está incluida en el pacto, han podido edificar una iglesia de 50,000 asientos sin deuda y con ningún dinero de Norteamérica, todo dinero de gente en su iglesia de África. Porque se le ha abierto el entendimiento que la prosperidad es parte del pacto también. Amén. Gloria a Dios. Por eso es tan importante, recibir más y más esa revelación. Y yo me pongo a pensar y he escuchado que dicen que aquí en el oeste, el oeste, nuestras mentes no captan la realidad del pacto, tanto como en el este del mundo, porque allá ellos están acostumbrados a pensar, hacer pactos. Pero aquí en el oeste, nosotros más vivimos por contratos. Yo siempre me puse a pensar, ¿cuál es la diferencia entre el contrato y el pacto? Porque yo sé que nuestra mente tiene que ser renovada para poder captar, porque yo quiero recibir de Dios fácilmente. Yo quiero tener esa fe que recibe. Amén. Entonces yo sé que ustedes también. Y que por eso Dios da esa revelación. Me puse a estudiar entre el contrato y el pacto y miré una página legal, porque hasta las páginas legales seculares hablan de pacto. También. Eso me interesó mucho. Ellos aprendí que el contrato es un acuerdo legal entre dos personas. ¿Dos qué?
personas. Ok, vamos a hacer entre 2 personas. Y si una persona decide romper el contrato, lo pueden hacer si pagan la penalidad que han puesto en el contrato. Por ejemplo, si alguien firma para estar en un apartamento 3 años, firma un lease para estar en el apartamento, pero en medio de ese tiempo deciden nos queremos mover, se pueden mover si pagan la penalidad. Si pagan, todo está bien. Si no pagan la penalidad, entonces puede haber problemas en la corte porque deben ese dinero porque firmaron un contrato. Un contrato se puede romper si pagan la penalidad. Un contrato es la idea, yo hago por ti si tú haces por mí. Es lo que nos hemos puesto de acuerdo. Yo hago por ti lo que hemos puesto de acuerdo y tú haces por mí lo que nos hemos puesto de acuerdo para hacer. Es un contrato. Ok, un pacto totalmente diferente. Un pacto es también un acuerdo legal, pero es mucho más que eso. Es un compromiso, es un voto de dar todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, de ambas partes, todo lo que soy, todo lo que tengo. Y un pacto no se puede romper. Un pacto tiene que ser cumplido. Si una persona decide no voy a hacer mi parte del pacto, la otra persona le toca cumplir el pacto. El pacto tiene que ser cumplido. Es una promesa perpetua que tiene que ser cumplido. Y eso lo agarré de una página legal. Eso es muy, muy interesante. Y dijeron que un pacto tiene un sentido espiritual. Y tiene un sentido espiritual y por esa razón, si alguien quiebra un pacto, te trae una idea de pecado. They said inmoral. Es inmoral quebrar un pacto porque tiene un sentido espiritual. Es legal, pero mucho más es espiritual. Eso me impresionó que una página secular habla de esta manera, ¿verdad? Aún ellos dieren, y le quiero decir esto, cuando uno quiebra, trae ese sentido inmoral porque es un breach of trust, de confianza, la confianza se rompe. Es no sé cómo decirlo en español, pero es a betrayal of trust. Una traición. Es una traición de confianza cuando un pacto no se cumple o un pacto se quiebra. Y eso también, ese es el peso de un pacto. Tiene que ser cumplido. Y eso, ellos dieron el ejemplo del matrimonio, que en el tiempo moderno, el matrimonio es el ejemplo número 1 de un pacto. Y podemos mirar en la Biblia, en Mateo 19:4. Mateo 19:4, porque el pacto es el sentido que ambos dan toda su vida, todo lo que son, todo lo que tienen para el otro en este pacto. Y ahí es el matrimonio. Dice Jesús, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán sola carne. Ahí está. Todo lo que uno es y todo lo que uno tiene le da para el otro y espiritualmente en este pacto de matrimonio son uno. Son uno. Y se recuerdan cuando Dios hizo a Eva, Adán se durmió, ¿verdad? Adán estaba dormido y él sacó Eva de su costilla.
Amén. Entonces ahí mismo fue el primer pacto de matrimonio. Son uno, ¿verdad? Son uno y él se durmió. Porque eso está diciendo que esta idea del pacto de matrimonio vino de Dios. Y Dios es el único que da el poder para cumplir el pacto de matrimonio. Amén. So, desde el principio, así como Abraham estaba dormido en el pacto que Dios hizo con él, Adán estaba dormido en el primer pacto de matrimonio. Interesante. Dios es el que da el poder para cumplir. So, aquí dice, ok, son uno. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el poder del pacto. Es un pacto espiritual. Son uno. Una carne. No, ya no más dos. Son uno. Es por eso que es imposible separarlo. Y es interesante que los contratos se firman, pero los pactos se sellan. Y se sellan en la Biblia con sangre. Y interesante en el matrimonio, cuando hay una pareja, ¿verdad? Que se han casado, un novio se casa con su novia virgen, cuando primero cuando consuman el matrimonio, ¿qué pasa? Hay sangre. Y esa sangre es una seña del pacto. Amén, que ya se ha cortado el pacto y ya no son dos, ya son uno. Son uno y ese es el poder. Con razón, Satanás tanto para que la gente tenga sexo antes del matrimonio. Porque él quiere destruir, defile, ¿cómo se dice? Defilar, no. Él quiere ensuciar, ¿verdad? Él quiere destruir ese momento tan precioso cuando la pareja entra en pacto, se sella ese pacto. Por eso él anima, que la fornicación, que la gente tenga sexo antes del matrimonio, porque él quiere pervertir y destruir todo lo que Dios ha puesto por significado y poderoso y puro. Amén. Eso. Y con razón, él, por ejemplo, él engaña. Ahora como piensa la mentalidad en el oeste, aquí en el oeste, que el matrimonio es un contrato. La gente dice, solo es un papel, ¿verdad? Piensan que es un contrato que fácil se puede romper y piensan, y por esa razón no entienden el significado del pacto y se divorcian tan fácilmente sobre de cosas, cosas que no tienen sentido, que no me gusta que ya no pone la tapita en la pasta de diente, ya no me gusta como ronca demasiado, ya estoy cansado que tira los calcetines, que ya no siento el amor por él, ya no siento amor, no estoy enamorado, o ya pensamos diferente, vamos en dos diferentes rumbos. Fácil piensa que se puede uno divorciar, pero porque piensan que es un contrato. Pero mira como Dios dice, ya no son dos, son una sola carne. Imagínense, ellos piensan que es tan fácil, simplemente van al abogado, simplemente van a ver, se ponen de acuerdo que tú vas a pagar, que yo voy a pagar, dividen sus cosas, deciden los niños van contigo estos días y conmigo otros días y piensan que pueden seguir bien, pero mentira del enemigo, porque ya no son dos, son uno. Imagínense el desastre que si yo me corto mi brazo, me corto mi pierna, que todo lo que voy a sufrir por todo el resto de la vida, porque no es un contrato, no es 50-50, como dicen, es 100-100. ¿Verdad? 100 de mí y 100 de ti. Pero aquí está la cosa del pacto. Es 100 de mí, no importa si tú das 100 o no. Yo todavía, en un pacto, todavía tengo la responsabilidad de dar 100, aunque
la otra persona no está dando 100. Ese es un pacto, porque si uno decide ir, el otro se queda, tiene que cumplir, amén, con el pacto. Eso es. Jesús solo dio 2 razones para el divorcio: el adulterio, y porque eso es romper el pacto, y si el no creyente quiere dejar el creyente. Entonces está libre. Pero de otras cosas, ya no me gusta cómo huele, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo ronca, eso no cuenta. Amén. Eso no cuenta porque es pacto. Es pacto. Entonces yo siempre digo solo el abuso, porque me preguntan, ¿y qué del abuso? El abuso se deben de separar y buscar consejería. Amén. Y yo pienso, si el abusador se quiere ir, que se vaya, porque casi seguro no es creyente. Un abusador no va a ser un creyente de verdad, ¿verdad? Entonces, pero es pacto. Digan conmigo, es pacto. Es pacto. Los 2 son uno. Y esto es la seriedad del pacto. Amén. Eso nos da revelación, nos da entendimiento que en el pacto uno da su vida, por siempre. Y solo Dios puede darnos esa gracia para cumplir este pacto, este compromiso. Now, entendiendo eso, nos ayuda a entender, a apreciar cuando decimos que Dios es un Dios de pacto. Entendiendo la seriedad, el peso de un pacto, aún de matrimonio, ¿cuánto más entendemos ahora de Dios cuando decimos Dios es un Dios de pacto? Ok, miren en Deuteronomio 7:9. Él es un Dios que ha hecho un compromiso, un voto para darnos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene por medio de la fe en la sangre de Cristo. Él ha hecho un pacto con nosotros, pero vamos a mirar primero. Dios es un Dios de pacto. Deuteronomio dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Dios de pacto. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Isaías 54:10. Dios es un Dios de pacto. Dice, porque los montes se moverán y los callados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será removido, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya. Amén. Dios es un Dios de pacto. Recuérdense, Él le hizo un pacto con Noé para no destruir el mundo jamás con inundación. Y el arco iris es seña de ese pacto. Hizo pacto con Abraham, acabamos de leer. Hizo pacto con Moisés, que Israel iba a ser su pueblo y él iba a ser su Dios. Amén. Hizo pacto con David, que el linaje de David iba a estar en el trono de Israel eternamente. Amén. Vamos a ver el reino de David aún en el milenio. Dios va a cumplir ese pacto. Y finalmente hizo pacto con nosotros, el nuevo pacto. Porque miren en Lucas 22:20. Lucas 22:20. Pacto. Dice, de igual manera,
después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento, es otra palabra por pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. El nuevo pacto. La Biblia dice establecido en mejores promesas. Son las promesas de Dios que tenemos están establecidas en su pacto. Dios no es un Dios que cambia, ¿verdad? Es el mismo ayer y hoy y para siempre. Dios es un Dios que trabaja con nosotros por pactos. Él no dice un día estoy de buen humor, hoy día voy a bendecir a todo el mundo. Amén, porque estoy de buen humor. Y otro día amaneció de mal humor, hoy no bendigo a nadie. Así no es Dios, porque Dios trabaja en pacto. Él es fiel. Él se ha comprometido. Somos uno. La Biblia dice nuestras vidas están escondidas en Cristo. En Dios somos uno. En el nuevo pacto somos uno en Cristo con Dios. Él se ha comprometido a darnos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene por pacto. Amén. No tiene nada que ver si lo merecemos, si lo ganamos. Tiene que ver simplemente porque pusimos la fe en Cristo. Ya hemos entrado en el nuevo pacto. Cada promesa es sí y amén por pacto. Lo recibimos. Amén. Por pacto. Eso quiere decir podemos estar seguros que la salvación es nuestra. ¿Verdad? La vida eterna es nuestra. La protección de Dios. Él está comprometido para salvarnos, protegernos, sanarnos, suplir nuestra necesidad, liberarnos, guiarnos, enseñarnos. Él está comprometido a darnos su reino entero, sin límites. Amén. Porque es por pacto. Por pacto los recibimos. No tiene que ver nada con nosotros. Es por pacto hemos entrado. Y eso es algo grande porque ustedes saben, hemos hablado que la religión es algo horrible, ¿verdad? Y la religión siempre siempre produce fruto malo. Y uno creciendo, yo me recuerdo crecer en la religión. Y cuando yo hacía algo malo, como la manera de disciplinar era dar el tratamiento de silencio. ¿Verdad? De culpa, culpa, eres mala, cosas así. So uno piensa que todo es por lo que uno hace. Te aman si haces bien y si haces mal no te aman, ¿verdad? Te bendicen si haces bien, si haces mal no te bendicen. Y así eso entra en la mente. Y entonces eso entra en aún nuestra relación con Dios. Entonces yo me recuerdo sintiéndome muy culpable si había días que no leía la Biblia o no oraba. Y yo me sentía, Dios no me va a contestar. Dios no me va a bendecir. Dios no me va a ayudar porque se me olvidó leer la Biblia. Se me olvidó orar. Entonces una vez estaba atormentada con esa culpabilidad y condenación. Y como esa vez como que Dios me habló en el Espíritu. Tú no lees tu Biblia por mí. Tú lees tu Biblia por ti. Y eso me ayudó a entender. Yo no leo la Biblia para ganar estrellitas de oro con Dios. Yo leo la Biblia porque me hace bien. Me guía, me da sabiduría y consuelo y me ayuda. No para ganar el amor o la bendición de Dios. Y ahí es cuando entendí. Dios no bendice porque yo hago bien. O para de bendecir porque yo hago mal o me equivoco, no hago todo perfecto, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su pacto. Amén. Su bendición tiene que ver con su pacto. Las promesas, el cumplir de las promesas tienen que ver solamente que son promesas de pacto. Y Dios se ha comprometido a cumplir su pacto con nosotros. Amén.
Aleluya. So eso nos hace libre. Eso nos ayuda a meditar en eso. El pacto no tiene que ver conmigo. Tiene que ver solo con mi fe en Cristo. Mi fe en Cristo, nuestra fe en Cristo nos entra en el pacto y libremente recibimos todo el reino de Dios por el pacto. Amén. So, para terminar la noche, vamos a solo leer aquí Efesios 2:11 para terminar. Efesios 2:11. Dios no se olvida de su pacto. Y esa es la profecía de Zacarías. Dios se recuerda de su pacto. Nosotros podemos vivir con confianza que recibimos, no por nosotros, pero por el pacto de Dios. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordáis que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, eras llamado incircuncisión por lo que es llamada circuncisión hecha por mano de la carne. Eso quiere decir, los judíos nos menospreciaban porque no éramos judíos, ¿verdad? En el pasado. Pero dice en el 12 que en aquello tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos son los versículos más fríos que hay, yo creo. Dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ya no estamos lejos, ya estamos cerca de Dios, cerca por medio de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Todos los creyentes judíos, los creyentes cristianos, todos somos uno, somos una iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Ya somos una iglesia en Cristo y ya no somos separados de Dios. Por pacto estamos cerca, somos aceptados en Cristo y podemos gozarnos de todos los beneficios del pacto que nos pertenecen en Cristo Jesús. Amén. Digan conmigo, es fácil recibir. Todos los beneficios del pacto ya son nuestros en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies. Ya son nuestros. Podemos disfrutar, recibir, disfrutar los beneficios en Cristo. No tiene nada que ver con nosotros. No, solo nos toca a nosotros decirle, sí, Señor, estoy de acuerdo. Yo creo en Jesús. Yo recibo tus promesas. En la misma manera que recibimos la salvación, recibimos todos los beneficios del pacto por fe en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias que podemos entrar en nuestro descanso. Señor, no tenemos que luchar para recibir, porque ya hemos recibido en Cristo Jesús. Ya tus promesas son sí y amén. Tus promesas de pacto, sellados por la sangre de Jesús. Si tú, Señor, requieres que nosotros cumplamos el pacto, en el nombre de Jesús, los pactos, cuánto más, Señor, tú, el Dios Santo, Señor, cumples tus pactos y no fallas en tus pactos. Eres perfecto, eres el Dios que nunca cambias, eres el Dios santo. Es imposible que tú mientas, es imposible que tú falles en cumplir tus pactos, es imposible que tú falles en cumplir las promesas de tu pacto. Es imposible, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres
la verdad. Tu pacto está seguro. Podemos vivir confiados y seguros, saber seguros que, Señor, tu reino es nuestro por el pacto por medio de la sangre de Jesús. Señor, gracias. Tu reino, tu salvación, tu sanidad, tu provisión. Señor, tú te has comprometido a sanarnos. Te has comprometido a salvarnos, a sanarnos, a suplir nuestras necesidades. Somos uno en tu pacto. Tú te has comprometido a protegernos, a guiarnos, a enseñarnos, Señor, a liberarnos. Tú te has comprometido, Señor. Podemos vivir confiados y simplemente recibir en el nombre de Jesús lo que ya es nuestro por medio de la fe en el pacto, por medio del pacto de Jesús, sellado por la sangre de Cristo, sellado por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Diga conmigo, en Cristo Jesús, yo recibo del nuevo pacto sellado por la sangre de Jesucristo. Yo recibo mi sanidad, mi provisión, mi liberación, recibo mi ayuda, recibo la autoridad, el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Recibo todos los beneficios y las bendiciones que están incluidas en el nuevo pacto, sellados por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Señor, gracias. Y en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él les haga su rostro, que brille sobre ustedes, que Él les dé su gracia y que Él les dé su paz. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos el nuevo pacto para gozarnos y recibir todo lo del reino de Dios en el nombre de Jesús.